emprendedores de actualícese.com, les habla Luis Miguel Merino y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas respuestas a los interrogantes que se han generado a partir de la expedición del decreto 558 expedido por el Ministerio del Trabajo el pasado 15 de abril del año 2020. A través de este decreto, el Gobierno Nacional, en asocio con el Ministerio del Trabajo, han buscado alivianar las cargas laborales que normalmente se generan por parte de los empleadores, por parte de los independientes y por parte de las entidades públicas. Y específicamente el alivio se ve reflejado en una reducción del porcentaje en el pago de aportes al Sistema General de Pensiones. A través del artículo 3 del decreto que ya he mencionado, se indica que se podrá realizar una variación transitoria de este porcentaje. ¿Por qué me refiero a una variación transitoria? Porque esta medida es una medida absolutamente temporal, la cual aplicará solamente en los meses de abril y mayo del año 2020, y además de eso es una medida que es absolutamente opcional, es decir, es optativa. Podrán los empresarios, las entidades públicas y los independientes optar por la medida de pagar al Sistema General de Pensiones por un valor del 3% sobre el ingreso base de cotización. Anteriormente, como ya lo sabemos, los pagos de aportes al sistema pensional se realizaban por un valor del 16% del ingreso base de cotización. A través de este decreto 558 lo que se ha buscado es generar un alivio para ambas partes, tanto para el empleador como para los trabajadores y al mismo tiempo, por supuesto, para los independientes. De esta manera reduciendo el valor del aporte al sistema pensional y garantizando que esos aportes se van a ver reflejados posteriormente en la historia laboral de cada uno de estos trabajadores. Pero otro de los interrogantes que genera esta normatividad ha sido, bueno, ¿y cómo se van a hacer estos aportes? Es decir, ¿quién se encarga de hacer el aporte del 3% sobre el ingreso base de cotización? Y si anteriormente el empleador debía aportar sobre el 12% y el trabajador debía aportar sobre el 4% para reunir ese 16%, entonces, ¿cómo se distribuyen esas cargas hoy en día? Y la forma de hacerlo es muy sencilla. Realmente es igual como se venía haciendo el tratamiento del 16%. Es decir, el 75% de ese 3% que hay que cotizar al sistema lo debe pagar el empleador. Y el 25% restante del aporte al Sistema General de Pensiones lo deberá asumir el trabajador. Entonces, las cosas en ese aspecto no han cambiado y se mantienen iguales. Ahora bien, otra de las preguntas será, ¿y cuál es el ingreso base de cotización que se debe tener en cuenta para los meses de abril y mayo del año 2020? El ingreso base de cotización que se tendrá en cuenta por parte de los operadores pila y por parte, por supuesto, de los empleadores, por parte de las entidades públicas y, por supuesto, de los independientes, será el que devengue ese trabajador durante los meses de abril y mayo del año 2020. Es decir, que los aportes al Sistema General de Pensiones del mes de abril se deberán pagar en los primeros meses del mes de mayo. Y los aportes que se deben realizar del mes de mayo, pues se realizarán en los primeros días del mes de junio del año 2020. Es decir, mes vencido como naturalmente y como regularmente se ha venido haciendo los aportes al Sistema General de Pensiones. Otra pregunta recurrente ha sido, bueno, ¿se van a contabilizar estas semanas en el Sistema General de Pensiones? Es decir, ¿se va a ver reflejada esta información de aportes al sistema de la Seguridad Social, específicamente en el subsistema de pensiones, en la historia laboral de los trabajadores, tanto independientes como trabajadores dependientes? Y la respuesta es sí. Efectivamente, en el decreto 558 identifican o señalan en su artículo 5 que se garantiza que los trabajadores van a ver reflejado en su historia laboral los aportes que se vienen haciendo por el 3% durante estos meses de crisis generada, por supuesto, por la pandemia del coronavirus o también llamado COVID-19. Estas son las actualizaciones que hay en este momento normativas con referencia al tema del decreto 558 y por lo tanto estaremos muy atentos a normatividad actualizada con respecto a los alivios a los empresarios y los trabajadores independientes. Nos veremos en una próxima oportunidad.